Habiendo leído ya la introducción al compendio de la doctrina social de la Iglesia, nuestro texto básico, ahora antes de entrar en el propio contenido de este curso, ya preparándonos para estudiar bien la doctrina social en cuanto a la economía, específicamente al trabajo, quisiera enfatizar, en esta introducción quisiera presentarte lo que es la metodología de los signos de los tiempos, porque la doctrina social de la Iglesia no es asunto de memorizar como un pequeño catecismo y saber, sino más bien son orientaciones desde la tradición que vienen desde valores evangélicos para orientar nuestra acción. Entonces, una pedagogía de encarnación, una pedagogía que nos permite a nosotros, a ti, a mí, a nosotros, pueblo de Dios, personas que queremos seguir a Cristo, nos permite interpretar y discernir la acción más evangélica a seguir en el momento. Entonces, la metodología la vamos a revisar y se trata de una metodología evangélica, viene del Evangelio, ha sido utilizado durante la historia de la Iglesia a la que pertenecemos, más de todo desde tiempos actuales, desde Juan 23, cuando él ya celebrando el 7º aniversario del Rerum Novarum, de León XIII, que fue escrito en 1891, Juan 23 escribió en 1961 el documento Mater et Magistra, 3 palabras en latín que dicen que la Iglesia es madre y maestra. En el número 236 de ese documento, un documento muy familiar, muy popular, muy cercano al pueblo. Típicamente uno podría leerlo hoy y pensar que fuese escrito por el Papa Francisco. Bueno, con eso, a ver lo que él ha dicho en cuanto a la metodología de los signos de los tiempos, que es la metodología que te estoy recomendando asumir en este curso y ojalá como estilo de vida frente a nuestra realidad que hemos visto. Como resultado del pecado personal existe pecado social, requiere de la acción social, y esta doctrina social es para orientar la acción social. Entonces, Juan 23, en el año 1961, dice: los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante 3 fases. Téngalo presente, ¿no? Primero, en el examen completo del verdadero estado de la situación. Es el ver, es observar atentamente la situación. 2, segundo, la valoración exacta de esta situación a la luz de los principios. ¿Qué principios? Bueno, principalmente los principios evangélicos, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como vamos a ver seguidamente el próximo tema, sería esos 4 principios. Pero la metodología primero es ver la realidad. Segundo, discernir o juzgar esa realidad a partir del Evangelio, a partir de la doctrina social de la Iglesia. Y tercero, es la determinación del próximo paso posible o obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, que cambiaría. No hay un libro, no hay algo encima de todo más que la caridad. El resto depende de las circunstancias del lugar, cómo orientar nuestras acciones. Son 3 fases, dice Juan 23, en un mismo proceso que suelen expresarse con esos 3 verbos: ver, juzgar y obrar, actuar. De aquí se sigue la suma conveniencia de que los jóvenes no solo reflexionen sobre este orden de actividades, sino que además, en lo posible, lo practiquen en la realidad
Así de importante, dice en el año 61. Así evitarán los jóvenes creer que los conocimientos aprendidos deben ser objeto exclusivo de contemplación, sin desarrollo simultáneo de la práctica. El divorcio fe y vida, el saber y no actuar, el tener cabeza pero no llevar por las manos a la práctica. Entonces, la importancia de la doctrina social es entender una metodología que nos lleva a la acción. Luego, 10 años más tarde, ya otro papa, ya es Pablo VI, ya celebrando ya no el 70 aniversario de Rerum Novarum, sino 80 años de Rerum Novarum, el documento que en latín se llama Octagesima Adveniens, que ya el 80 aniversario del documento de que fundación moderna de la doctrina social de la Iglesia, Pablo VI, hablando de esta misma metodología, ver, juzgar, obrar, signo de los tiempos, dice: frente a situaciones tan diversas como puede haber en este mundo, nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor universal. No es nuestro propósito, ni tampoco es nuestra misión. Incumbe a las comunidades cristianas, tú y yo, analizar con objetividad la situación propia de su país, de Perú, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, juzgar, ver, juzgar, discernir, y deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción, según las enseñanzas sociales de la Iglesia, tal como han sido elaborados a lo largo de la historia, especialmente en esta era industrial, a partir de la fecha histórica del mensaje de León XIII sobre la condición de los obreros, del cual nos tenemos el honor y el gozo de celebrar hoy el aniversario. Así que ya pues nos está animando en este documento a utilizar la misma metodología, tú y yo, nosotros hoy. A estas comunidades cristianas toca discernir con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, o sea, no a espaldas de los demás, sino metido en el mundo, orientación de los obispos a la luz del Evangelio, los principios de doctrina social, dialogando con los hermanos, ver las opciones y compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso. Eso es. No estamos estudiando este tema, esta maestría por conocimientos, es para orientar nuestra acción. En este esfuerzo, dice Pablo VI, por promover tales transformaciones, los cristianos deberían en primer lugar renovar su confianza en la fuerza, en la originalidad de las exigencias evangélicas. Y ciertamente el Papa Francisco nos está ayudando en estos años a entender que son muy originales, novedosos, hoy, 2000 años más tarde, las exigencias evangélicas. El Evangelio no ha quedado superado por el hecho de haber sido anunciado, escrito, vivido en un contexto sociocultural diferente. Su inspiración, enriquecida por la experiencia viviente de la tradición cristiana a lo largo de los siglos, permanece siempre nueva, en orden a la conversión de la humanidad, al progreso de la vida en sociedad, sin que por ello se la deba utilizar en provecho de opciones temporales particulares, olvidando su mensaje universal y eterno. Entonces esta orientación, Juan 23, Pablo VI, nos anima. Y pues los obispos en América Latina nos han asumido esa metodología siendo los tiempos como manera de reflexión. Y en su última conferencia, asamblea del episcopado de toda América Latina, en el lugar que se llama Aparecida, el título del documento, los obispos reunidos han dicho así, veamos muy atentamente, estamos hablando ya del año 2007, ya pues
son algunos años atrás, pero ya cercano a nuestra realidad, ya tanto año que se está empleando esta metodología, ¿estará pasado de moda? No. Dicen los obispos, en continuidad con las anteriores conferencias generales, desde Medellín, desde Puebla, desde Santo Domingo, esos documentos de los obispos de América Latina, este documento hace uso del método ver, juzgar, actuar. Este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe, a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos, a fin de que en la vida cotidiana veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia. La juzguemos, veamos la realidad, juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida, y actuemos desde el Evangelio, que es el cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación. Y hacemos eso en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el cielo. Venga a nosotros tu reino, Señor. Cuando lo rezamos diariamente al Padre Nuestro, que pensemos la metodología que nos están animando a utilizar los obispos en nuestro quehacer diario. Dicen ahí, en ese número 19 del documento de Parecida, muchas voces venidas de todo el continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido, que sigamos utilizando este método, afirmando que este método ha colaborado a vivir más intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia. Este método ha enriquecido el trabajo teológico y pastoral y en general ha motivado a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro continente. Este método nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad. No estamos viendo la realidad meramente como sociólogos, psicólogos, políticos. Estamos viendo la realidad desde la fe, la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico. En consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión creyente, gozosa y confiada en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la inserción eclesial son presupuestos indispensables que garantizan la eficacia de ese método. Entonces, el método ver, juzgar, actuar, a verlo escuetamente, tú tendrás ya al alcance en forma digital para imprimir esta explicación un poco detallada de la metodología que te expongo en este momento, ver, juzgar, actuar. Lo tendrás para estudiar. Te animo a hacerlo, a pensarlo bien, a cuestionar, a ofrecer tus aportes e ideas para luego ver el valor y cómo aplicar esto. El primer paso es ver la situación, ver lo que hay de positivo y también lo que hay de negativo, de anunciar y denunciar lo que hay de cualquier situación, por ejemplo, la economía, la situación laboral, el trabajo. La analizas, no meramente como psicólogo, como sociólogo, antropólogo, sino como persona de fe. Preguntas para animar, identificarse con la situación. O sea, lo que quieres es involucrar a otras personas en ver esa realidad, a entender la incidencia de ese problema laboral, a despertar interés en el tema, a analizar para conocer mejor la realidad. Todo eso es el ver, para describir una situación. Es el primer paso. O sea, no asumir que es posible conocerlo a fondo uno solo. Más bien buscar en conversación, en buscar textos, buscar documentos, análisis científicos, estudios, para poder tener una visión más completa de la realidad. A ubicarnos en un lugar y en un tiempo. No es igual Jerusalén en tiempos de Jesús con Vaticano en nuestros tiempos. No es igual Disneylandia en los Estados Unidos con la realidad de Moscú en Rusia. El lugar y un tiempo. El segundo paso, más complicado, ya hemos visto la realidad, hemos comprendido mejor, hemos involucrado a otras personas a describir la realidad.
Lo que se quiere hacer en este segundo momento es diagnosticar mejor la situación, al juzgar los acontecimientos, dar un juicio crítico sobre ellos, a la luz de la fe, como cristianos. Entonces, el primer momento de eso es la iluminación bíblica y doctrinal. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la economía? Lo vamos a ver en este curso. Sobre el trabajo, también. Lo hacemos no para comprobar mi modo de pensar, sino para dejarme cuestionar. El magisterio, los documentos que hablamos en América Latina, que en Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, la tradición de Sensum Fidel, las motivaciones evangélicas, lo que sí te ofrezco y te animo a contemplar desde los 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia cualquier situación. El Evangelio encarnado en esos 4 principios. Este momento de juicio profético, el segundo momento, es de dar paso de la lectura de los signos tiempos para provocar la conversión. Entrar en diálogo con Dios en la oración para poder ver qué es lo que Dios nos está pidiendo frente a esta realidad. La contemplación religiosa de la historia, de lo que se llama el discernimiento. Tal como los Reyes Magos contemplando a Dios sencillo y humilde en un pesebre, somos nosotros contemplando a Dios en nuestro mundo de hoy, en los comportamientos y personas más humildes, a ver con los ojos de Dios este mundo, a contemplarlo. Y ahí discernimiento para hacer un juicio desde el Evangelio, un juicio que no es desde un tribunal, desde una autoridad, a condenar a otros, es dejarse iluminar por Dios mismo, las Sagradas Escrituras, es reconocer la Iglesia en la humanidad a Dios, lo que hay de Dios en la historia. Hacer un juicio profético es mirar y sentir el mundo con los ojos y el corazón de Dios. No es juzgar con nuestros criterios humanos, como el fariseo mirando al publicano en el templo. Con este paso siendo un proceso de conversión. No es un juicio desde fuera, ni de quien juzga a los demás. No es el juicio de los buenos contra los malos, más bien es leer la historia, qué hay de Dios en la historia. Porque Dios sí está en las personas, Dios con nosotros, para poder denunciar donde no se dejen sentir, donde su presencia está asombrada, donde también anunciar para fortalecer esa presencia, descubrir en cada momento de la historia cuál es la voluntad de Dios, momento de gracia y de pecado. Y el tercer momento, el tercer paso es actuar. La doctrina social nos orienta a la actuación, un compromiso cristiano personal y comunitario. Más de todo es una acción de transformación, de anunciar, ayudar a despertar la mente, a concientizar, a tomar conciencia de la realidad. Entonces te recomiendo, al utilizar esa metodología en tu conversación con los demás y para el trabajo que te corresponde hacer en este curso, a emplear lenguaje sencillo, palabras inteligibles, evitar lenguaje de juicio. Uno debe hacer, uno hay que hacer, uno tiene que hacer, es moral. Nosotros buscamos a Dios y animamos como Jesucristo. Emplear ejemplos concretos, buscar despertar la conciencia crítica, buscar promover el diálogo, no quedar en el mundo de ideas, animar la participación comunitaria. Así que con eso te animo a dar lectura, estudio a esas pocas páginas sobre la metodología de los signos de los tiempos.